Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy, pues ya estamos listos para hablar de un tema relacionado con la salud emocional. Yo te agradezco mucho que estés conectado y que compartas el programa, porque pues la intención de estos programas es difundir acerca del bienestar emocional. Y bueno, el día de hoy estamos de manteles largos porque está con nosotros el doctor Sergio López Ramos. Él es licenciado en psicología, es doctor en antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es maestro en historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, es académico de la UNAM, formador de terapeutas, es autor de numerosos libros en torno a esta temática de relación, órgano y emoción, ¿no? De las enfermedades psicosomáticas. ¿Sabías que la mente nos permite construir realidades y nos permite incluso modificar procesos corporales? Todo lo que ocurre en nuestra mente se conecta con nuestro cuerpo y bueno, afortunadamente hay alternativas para conseguir el equilibrio, para aquietar la mente y la meditación es una opción. em, y la ventaja es que independientemente de lo que ocurra a nuestro alrededor, por dentro sigue ocurriendo la respiración y este puede ser un refugio disponible en todo momento para todos. Así que pues le damos la bienvenida al doctor Sergio López Ramos. Doctor, gracias por estar en el programa nuevamente, por darse este tiempo para compartir con nosotros. Muchas gracias, Cali, por la invitación. Y pues estamos aquí, ahora sí que de acuerdo al tema de meditación y salud, pues quizás si ya empezamos, Sí. podría iniciar con esta idea de qué es meditar o qué es la meditación para luego decir qué es la salud y luego ya lo articulamos. Entonces, la primera condición es que la meditación puede ser un estado de donde se aquieta la mente. Para meditar, se necesita uno no pensar. Y cuando uno se sienta a meditar, claro, hay muchas formas y hay muchas técnicas de meditar. Hay desde la postura de los yogis, la postura del Rinzai, la postura del Soto, la postura de los místicos, la postura de gente que se sienta en un rincón y dice, voy a meditar. O sea, los religiosos que se ponen a meditar y algún académico que se sienta a meditar lo que quiere escribir, o algún niño que medita para ver cómo convence a sus papás de que le den permiso o algo, los chantajea o alguna cosa de esas. Y alguna pareja que medita de cómo pedir algo al otro, cómo hacer tratos con el otro. O sea, meditar puede ser cualquiera de estos significados. Pero la meditación que nosotros estamos hablando es una meditación de aprender a respirar con el abdomen, poner la lengua en el paladar, buscar un punto en el centro, en dirección de nuestros genitales, 1,5 m, 1,20 m, y ahí buscamos un puntito, entrecerramos los ojos, no los abrimos ni los cerramos, entrecerramos y buscamos el punto. Y ponemos nuestra lengua en el paladar, cerramos la boca y respiramos por nariz. Suave, muy suave, inhalamos, contraemos el ano y luego exhalamos. Se expande nuestro abdomen cuando hacemos esa respiración y contamos 1. Volvemos a inhalar, contraemos, exhalamos despacio, expandemos abdomen y contamos 2. Y así nos vamos al 3, al 4, llegamos al 10 y del 10 pasamos al 9. Nos vamos en descenso. 9, 8, 7, 6, llegamos al 1 otra vez y volvemos otra vez, 1. Así es como es esta meditación. Y van a venir pensamientos a nuestra mente, o la mente va a venir a querernos sacar de nuestra concentración. Lo que uno tiene que hacer es no hacerle caso, no pensar, no hacer caso de eso y dejar que el pensamiento pase, o dejar que la mente se empiece a quietar. Esa es la meditación que nosotros hacemos. Y bueno, puede hacerse media hora diario, 1 hora diario, o quienes lo hacemos un poquito más, 2 horas al día, o un día hacemos una cosa que se llama un sesshin y nos encerramos 3 días, o 5 días,
o 8 días, sentados ahí meditando, caminando, comiendo o haciendo ayuno. Es una manera de hacer que la mente se pueda equilibrar o pueda tener paz. Algunos yogis dicen y algunos hindúes dicen que hay que aquietar la loca de la casa, que es la mente. Y la mente es muy, muy dispersa. Si uno no le pone orden, es como un niño malcriado. Entonces uno tiene que tener orden y disciplina. Entonces uno debe de cuidar lo que piensa y uno debe cuidar lo que dice y uno debe cuidar lo que come. Si uno hace esas tres cosas más o menos en orden, la mente se empieza a equilibrar y estabilizar y no hay pérdida de irse fuera del camino. O sea, si tengo una meta, si tengo un proyecto, con esa forma de meditar, con esa forma de hacer la consideración de lo que pienso, lo que como y lo que hago, no me salgo de mi proyecto. Lo termino, lo culmino y luego puedo hacer otro y otro y otro. Para eso sirve esa meditación. Bueno, sirve para muchísimas cosas, pero esta meditación, estamos diciendo, es uno de los beneficios que puede tener. La otra es que aquieto mi mente y no empiezo a pensar y a elaborar cosas. Y entonces no me enfermo. Yo tengo años que no tomo ningún medicamento ni nada, tendré unos 40 y tantos, voy para los 50, que no tomo medicamento. Entonces, eso significa que hay una paz interior, que hay una armonía interior, y eso permite que uno no se distraiga de las cosas y proyectos que uno tiene en la vida. Esa es la meditación. Me da paz, me da tranquilidad y luego también me da fuerza, me da mucha energía, porque bajo el ombligo se almacena una cosa que se llama, se encuentra una cosa que se llama tandem, y ahí es donde uno almacena energía, o el chi, o ki, como quieran. Y ahí se va almacenando energía, y con esa energía uno puede estudiar, trabajar, curar, hacer el amor, vivir, hacer cosas creativas. Uno usa esa energía, y eso permite que la persona siempre esté en equilibrio. Hay una forma de vivir que es armoniosa. Y entonces hay un principio en esa lógica de meditar que dice, me concentro en la búsqueda de mí mismo y me olvido de la crítica de los otros. Por eso, pues no andamos de mitoteros. No nos gusta el chisme, el mitote, hablar de fulano, hablar de sutano. No nos gusta. ¿Por qué? Porque tenemos que ocuparnos de nosotros. Porque es mucha energía hablar de otros o ocuparse de otros. Es mucha energía la que uno tira o pierde o deja de usar. Entonces, por eso lo que uno hace es concentrar esa energía y empezar a construirse corporalmente. Entonces, ya cuando uno ha meditado, yo llevo ahorita más o menos unos 30 y tantos años, casi 40, meditando, y pues me ha servido mucho para hacer proyectos. Por eso he escrito muchos libritos, ¿no? Y ahora acabo de publicar de 10 tomos en la universidad. Y tiene que ver con esta disciplina de poner orden a la cabeza, al pensamiento, a la mente, y eso permite que no ande uno elaborando, construyendo cosas que te van a enfermar, porque te puede quitar el sueño, te puede debilitar, te puede hacer creer que tienes una enfermedad, somatizas. La mente construye realidades. De hecho, la realidad que tenemos, la mente la construyó. Lo que vivimos es una proyección de lo que hacemos con nuestra vida. Por eso, si alguien se enferma de algo, del problema que sea, es porque lo construyó. O sea, una persona lo construye día a día. Pero el problema es que no se da cuenta. En el budismo se dice que esas personas están, unos dicen que están dormidos, otros dicen que están en la ignorancia. Entonces, la ignorancia de vivir, no de la ignorancia académica. Porque puede tener doctorado, pero vive en la ignorancia de vivir. Puede no tener doctorado y vive libre de la ignorancia de vivir. O sea, es gente que es muy, muy brillante en sus formas de vivir. Entonces, el problema aquí es cómo entiendo esta armonía y este equilibrio con el principio de la vida. ¿Cómo cuido mi cuerpo? A ver, ¿qué le doy de comer? ¿Qué hago en la mañana, primera vez, en cuanto me levanto, primera vez que abro los ojos? ¿Qué hago? Digo, chin, otro día. Híjole, hay que ir a tal lado. Uy, hay que. O digo, gracias, va a ser un buen día y voy a hacer lo que tengo que hacer. Lo hago, me arreglo, me baño, en fin.
desayuno y me emprendo lo que voy a hacer. Entonces, la otra es, también me levanto, hago mi ejercicio, hago mi meditación, hago mis respiraciones y me aseo y luego hago lo que tengo que hacer. Desayuno o preparo mis cosas. Pero siempre con un espíritu de optimismo. Estoy contento, pues. O sea, un mensaje de alegría o de paz hace que las células vibren en una frecuencia diferente. Por eso el cáncer o los tumores o los quistes o ese tipo de padecimiento o enfermedades crónicas tienen que ver mucho con la vibración que uno emana. ¿Cómo uno está vibrando en su vida cotidiana? Si todos los días estoy enojado, si todos los días estoy estresado, si todos los días estoy miedoso, si todos los días estoy muy ansioso o tengo una euforia que no puedo controlar. También me enferma la euforia, también estar contento mata. Entonces el punto es un equilibrio de las 5 emociones, ¿no? Y esas emociones tienen que equilibrarse en una forma de mi acción de vida cotidiana. Entonces, puedo tener miedo, sí, un poco de temor, pero no me paraliza. No me enferma del riñón, no me hace una cistitis, no me hace un quiste, no me hace un cálculo y no me da una pielonefritis. O sea, ni un tumor, porque entonces hago un punto de equilibrio. Y luego, ansiedad no tengo, pero sí tengo un poquito de ansiedad porque voy a llegar un poco tarde. Ah, bueno, pero no hago una ansiedad donde hago una producción excesiva de gases gástricos, digo de gases, de jugos gástricos, y entonces me va a dar mucho apetito, voy a tener necesidad de consumir mucha azúcar. Porque la gente ansiosa come mucho azúcar, quiere estar siempre consumiendo algo dulce. Entonces, una emoción que no se equilibra, que no se regula, entonces genera una alteración en un órgano. Y esa alteración permite que la persona no pueda mantener un punto de equilibrio. Por eso la meditación ayudaría a que uno pueda estabilizar como, ¿por qué estoy obsesivo? A ver, cuando puedo dejar que eso pase y a solucionarlo, verlo de otra manera, otra perspectiva, cambio la mirada y entonces puede hacer que yo encuentre una solución a ese problema. Entonces, a veces la gente no lo puede ver, pues porque está muy ofuscado, pues porque está ahora sí que muy oprimido o muy presionado por cualquier circunstancia que le acompañe en su vida. Entonces, aquí, ¿cómo hacemos? Pues nos sentamos a meditar, respiramos, contamos, dejamos que salga el aire por nariz, inhalamos por nariz, contamos, no cerramos los ojos, no nos dormimos, nos mantenemos, y entonces eso hace que haya una paz interior. Cuando uno hace meditación un poco más profunda y más sistemática, uno puede encontrar como su verdad, un plus de la meditación. Uno puede encontrar su verdad. ¿Qué significa encontrar su verdad? Significa que uno llega a decir, este soy yo. Este sí soy yo. No soy el deseo de mi mamá, no soy el deseo de mi papá, no soy el deseo de los maestros, de la sociedad competitiva, no soy eso que quiere éxito. No, soy este que a mí me gusta como soy. Me gusta cómo trabajo, lo que hago, lo que estudio, lo que propongo para la sociedad, lo que propongo para las otras personas. O sea, eso me gusta, ese soy yo. Y no soy una triste copia de alguien que yo me quiero parecer. Entonces, hago lo que yo tengo que hacer, por eso me disciplino. Entonces, la meditación a mí me ha servido muchísimo para esto que he logrado hacer. He podido escribir libros en un tiempo muy corto porque me enfoco. Una novela que escribí, perdón que cuente esto, pero es como una anécdota. Cuando yo tenía unos como 30 años más o menos, 30 y tantos años, decidí escribir una novelita y me senté, dije, la tengo que escribir. No me levanto hasta que la acabe. Y la escribí en 14 horas. Escribí esa novelita pequeñita que después se publicó y se vendió mucho, mucho, en realidad tuvo mucho éxito, no sé por qué, pero después me di cuenta que era una tragedia, entonces a la gente le gusta la tragedia. Entonces se vendió mucho la novelita, se llama Sin corazón en casa y pues se circuló mucho. Entonces dije, pues si puedo hacer eso, quiere decir que puedo hacer otras cosas. Entonces después
Me encerré 3 meses y escribí mi tesis doctoral en 3 meses. Y así como la terminé, así la hice y acabó y quedó bien. Después me encerré y escribí otro libro en un mes, que se llama Historia del aire y otros olores en la Ciudad de México, que tuvo mucha aceptación. Ese me llevó a mis 5 minutos de fama al Palacio Nacional a dar una conferencia y pues hubo un lleno ahí total. Ese fue así como una cosa que nunca había esperado. Son como dicen, pues, tus 5 minutos de fama, porque después de eso ya, pasa al olvido. Pero esto lo que estoy diciendo es porque tiene que ver con la disciplina. O sea, te sientas, lo haces, trabajas diario, todos los días. No trabajas quizás las 8 ni las 12 horas diario en ese tema, pero sí le dedicas 2 horas diario, diario, y se acumula el tiempo, se acumulan las lecturas. La biblioteca que tengo es un poquito voluminosa, porque hay que leer un libro, otro libro, ese libro te lleva a otro libro, ese otro, a otro, a otro, y pues andas comprando cosas que luego ni te imaginabas, pero sí porque son útiles y tienen una conexión, siempre hay una conexión. Entonces, todos los libros descubres que están unidos. Los autores se han leído entre sí todos, los clásicos, los no clásicos, y los de la investigación, pues todos los de investigación se conocen sobre un tema. Todos los de antropología, por ejemplo, que escriben sobre el cuerpo, pues nos conocemos en el medio. Sabemos quién anda escribiendo tal cosa, quién anda diciendo tal cosa, y pues ese te lleva a la sociología, y luego después a la antropología, y luego después a la filosofía, y así. Entonces vas armando tu esquema, o lo que como llaman hoy, tu campo de referencia o tu marco de referencia, y donde puedes ir incluyendo cosas más y más sofisticadas a veces. Y pues así, con ese esquema de la meditación llevado a la vida en la que yo hago, sirve para eso. Pero alguien que no se dedica a esto, que pues no todo el mundo se dedica a eso, sino que se dedica a vivir o da terapia o es solamente una persona que se dedica a trabajar, a cuidar a sus hijos, o a educar a sus hijos, o a cuidar a su familia. Puede meditar 1 hora. Empiece con 20 minutos. 20 minutos y va a ir aumentando, el cuerpo lo va a ir pidiendo, porque cuando uno medita se producen endorfinas, que son como si fueran así la idea de la felicidad, ¿no? Porque te da felicidad, te da calma, te da paz. Es como es como un toque, digamos, de endorfinas que el cuerpo produce. Es como producir tus propias drogas y no mueres en el intento. O sea, te mantienes, ¿no? Y no, el cuerpo produce sus propios opiáceos, no es necesario que se los den. Él los produce. Ustedes, cuando hacen el amor, producen opiáceos. Cuando corren, así producen opiáceos. Cuando meditan, producen opiáceos. Cuando trabajan bien, así contentos, producen opiáceos. Cuando tienen una relación muy bonita con alguien, se pasan riendo, se divierten, producen opiáceos. Entonces, no es necesario meterse nada para poder ser feliz o estar contento con uno, ¿no? Pero la meditación es algo que te lleva a otro plano, te lleva al plano espiritual. Primero, la mente, el cuerpo aquietado. Pero luego después viene un estado de conciencia donde dices tú, ¿y esto qué es? O sea, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué veo esto? ¿Por qué siento esto? Es que el cuerpo se abre. O sea, vences la ignorancia de vivir. Que mucha gente vive en la ignorancia y no sabe vivir. Entonces, vence esa ignorancia y lo estoy diciendo de muy buena manera. O sea, uno vence, yo era muy ignorante para vivir y cuando empiezo a meditar me doy cuenta que lo que como es muy importante, lo que pienso es muy vital y lo que hago es trascendente. Entonces debo de ir cuidando mis cosas que hago y lo que pienso. Y eso me da un estado de salud y de equilibrio. Y también te permite ver a los otros y comprenderlos. O sea, no haces juicio, no te burlas, no haces así cosas que lastimen a los otros. Entiendes que están en su proceso y tú estás en otro proceso. Y que afortunadamente te tocó a ti estar en otro proceso. Pero entonces puedes guiar a otro. Por eso decimos, se dice el sutra, llevo a todos los seres vivos a la iluminación. Trabajo para llevar a todos los seres vivos a la iluminación. Trabajo para eso, ¿no? O sea, hago para que alguien despierte, para que alguien se encuentre, para que alguien se libere. Liberarse del sufrimiento. Se libera uno del sufrimiento. Ya no sufres, porque ya no deseas nada o no esperas nada de lo que haces y sucede.
Por ejemplo, no esperas nada de tus hermanos, o no esperas nada de tu papá, no esperas nada de tus hijos, no esperas nada de tu esposa, no esperas nada. O sea, decir no espero nada quiere decir que no estoy diciendo: "¿Cuándo me vas a dar tal cosa? ¿Cuándo? A ver, tú dijiste que", y entonces no me lo dan. No dijiste que me ibas tú dijiste que me ibas a comprar un coche, ¿por qué no me lo has comprado? Y el otro dice: "Bueno, pero es que ahorita no podemos, tenemos que espérate, hijo". No, que tú dijiste, y pues el otro se enoja, sufre porque espera algo que quizás no está al alcance, o quizás no lo merece todavía, o no ha trabajado lo suficiente para tenerlo. O porque no él trabaja y lo quiere, y lo compra. Nosotros decimos: "Si algo no lo puedes comprar, es que todavía no es para ti. Todavía no, hasta que lo puedas comprar, ese es para ti. ¿Que no puedes tomar este curso porque está muy caro? Pues cuando te toque. Ahorita no lo puedes pagar, hasta cuando te toque. Todavía no es para ti". Y hay cosas que no son para uno, y hay cosas que sí son para uno, y uno tiene que, decir: "Esto he trabajado para eso, y por eso tengo una recompensa de mi trabajo". Y ese es parte de la meditación, porque te hace tener un proyecto, la meditación te hace tener una meta. Por ejemplo, fíjense, cuando uno está sentado meditando y tiene su piecito arriba, y el dolor puede ser un poco intenso, y entonces dices: "Voy a bajar el pie", ¿no? Y en eso que lo bajas suena la campana, y dices: "Chin, ya fallé". Entonces, lo que hay que hacer es no esperar, tú aguántate. Tú aprende a respirar, manda energía ahí, o manda saliva ahí a través que no es otra cosa que mandar energía, y el dolor desaparece, porque la mente hace eso. La mente va donde la mano no puede, y eso es muy importante entenderlo. O sea, si mi mente va al interior donde está mi estómago, mi vaso, mi páncreas, mi intestino, mis riñones, mi pulmón, mi corazón, yo lo puedo llevar ahí, puedo llevar la energía a ese lugar sin necesidad de que vaya a mi mano. ¿Por qué? Porque la mente es una condición muy poderosa dentro del cuerpo que tiene autoridad, tiene cierta autonomía y puede tomar al chi o la energía de nosotros y la puede conducir. Hay un ejercicio que consiste en concentrarse en este puntito que se llama Yin Tan Min, en medio de la ceja, que es aquí así. Y ese puntito, cierra uno sus ojos, respira, se concentra ahí y va a empezar a ver una lucecita o un color o una figura. Y esa figura o color o forma, esa uno la tiene que ver como por todos lados la ve, y esa la recuerda uno, la guarda uno en su cerebro, y esa es la expresión de la energía vital de nuestro cuerpo. Eso es lo que podemos ver de nuestro cuerpo. Y cuando lo vemos, y ya lo tenemos, lo podemos tomar. Entonces lo tomamos y desplazamos en el cuerpo. Y vamos a sentir como el calorcito, como la vibración o la frescura o que se enchina la piel. En fin, la reacción es diferente como individuos hay. Entonces se lleva y uno va sintiendo. Esa es la energía que la mente lleva donde la mano no puede. Por eso es muy importante entender que esta mente tiene una capacidad de mover el chi adentro de nosotros. Entonces, pero también nosotros lo podemos mover a voluntad. Podemos mover esa mente, esa energía con respiración y con la posición de meditación. Entonces, esta sería como a grandes rasgos la meditación y meditar. ¿Cómo meditamos nosotros? Esta meditación se llama Rinzai, que consiste en sentarse en un cojín, doblar los pies y sentarse a respirar con la columna derecha y con la mirada fija al piso y no cerrar los ojos, no dormirse. Porque lo que hay que hacer es no evadir la realidad. Uno tiene que enfrentar la realidad con los ojos abiertos o Okey. semiabiertos. Entonces uno se mantiene ahí y la paz empieza a llegar. Si uno lo hace un día, 2 días, una semana, un año, 10 años, 20 años, la gente dice: "Algo tiene, ¿qué le pasó?". Si lo conocían a uno medio ansioso y ahora ya es menos, dice: "Algo le pasó, ¿qué estás haciendo?". Se nota, eso se nota. Es como el dinero, el amor y la tos, no se puede ocultar, ¿no? O sea, esas cosas no se pueden ocultar, y uno lo expresa, lo siente, y los demás lo reciben. Por eso meditar sería un primer paso para un punto de equilibrio de la salud. Okey, entonces,
yo tengo insomnio, digamos, y me siento a meditar y empiezo a meditar, no estoy quieto, y poco a poco me siento y empiezo a dormir. Tengo un dolor de cabeza, o por ansiedad, o por estrés, me siento a meditar, respiro, me siento, cuento, y empieza el interior a calmarse, a relajarse. Luego hago algunos pequeños ejercicios para hacer que se oxigene mejor mi cuerpo con la respiración, y entonces empiezo a controlar más mi condición de salud emocionalmente. Empiezo a tener más tranquilidad. Y eso permite que la meditación, fíjense, hay un beneficio extra de la meditación. Todas las personas que meditan retrasan su proceso de avejentamiento. Y se nota más en las mujeres, obviamente, porque en los hombres es un poco más distinto. Se nota, pero de otra manera. Porque en los hombres se nota que tienen como fortaleza, como energía, ¿no? Que aunque se vean así como yo, que estoy así con ya barba y todo, tengo 65 años, pero yo me siento muy fuerte conmigo y siento que no estoy así como que, ay, perdóneme, estoy un poco cansado, ¿no? O sea, no, no estoy así. Tengo la vitalidad porque aprendo a respirar, manejo y cuido la comida y no pienso nunca ni maltratar a nadie, ni odiar a nadie, ni vengarme de algo, ni no. Eso no existe en nuestro marco de referencia. Entonces, eso permite que las células tengan mejor oxigenación, mejor vibración y no se avejentan. Los telómeros no se empiezan a destruir rápido, que es donde empieza el proceso del cáncer y el avejentamiento. Eso es donde empiezan a envejecer. Ahí cuando los telómeros empiezan a tener pérdida. Entonces hay un deterioro. Y bueno, de ahí la vejez y el cáncer son los siguientes pasos, ¿no? Le Entonces, iba a preguntar, maestro, una disculpa por interrumpir. Bueno, quizás con todo esto que nos está explicando acerca de cómo aquietar la mente y poder tener un equilibrio para encontrarnos con nosotros, aprender tal vez a desarrollar compasión, tolerancia y desarrollarnos, ¿no? Crecer ujú, en nuestros proyectos, en en eso que ponemos como meta en el lugar que estamos ocupando en el mundo. Pero, si hay alguien que ya ha desarrollado como tal una enfermedad, ¿puede ser beneficiado con esta meditación? sí, ¿cómo no? Ahí tenemos muchos casos donde se ha revertido el proceso, o donde se ha detenido el proceso, o donde se ha encapsulado el proceso del cáncer. Y una crónica degenerativa puede ser un poco más fácil, digamos, en el sentido de que una colitis, una gastritis se pueden detener y quitarse. Quizás una artritis reumatoide deformante no se puede quitar al 100, pero se puede detener para que no se siga deteriorando el paciente. Entonces, hay maneras. Hay gente que tiene un tumor, tuvo un tumor, se encapsuló y puede vivir sin problemas porque si entendemos esto de encapsular el tumor, quiere decir que no está vascularizado. Y vascularizado significa que no está comiendo, no se está nutriendo de hemoglobina el tejido sanguíneo. Entonces, el tumor se puede ir secando, se seca o se reduce o deja de crecer. Entonces, esos son como unos beneficios de esta condición de hacer una meditación, cuidar la comida, cuidar las relaciones humanas, ¿no? Hacer un acto de gratitud con mamá, con papá, con la tierra y con el cuerpo de uno. O sea, esto de la meditación pareciera ser como si fuera así solamente meditar y ya se soluciona el problema. No, va acompañado de una práctica, va acompañado también de una mística de vida. Entonces, yo tengo que ser bondadoso, o tengo que ser compasivo, o tengo que ser respetuoso, o tengo que tolerar a los otros que todavía no han alcanzado ese nivel. Y tengo que platicar con ellos, enseñar, compartir. Ese es parte del otro proceso que se va dando cuando se hace meditación. Descubres la bondad, descubres la compasión y descubres la alegría de vivir. Y entonces te enamoras de lo que haces, de lo que te gusta y lo disfrutas y nunca estás renegando. Es una cosa muy importante, nunca reniegas de lo que haces, ni de lo que tienes, ni de lo que no tienes. Entonces dejas de sufrir. Por eso se dice que la meditación es un principio para dejar de sufrir. ¿Por qué? Porque el sufrimiento viene cuando uno desea, cuando uno quiere tener algo. Y lo más sano es saber que lo voy a tener, pero estoy trabajando para eso. Y cuando lo tengo, no estoy ansioso por cuidarlo. Y luego, o estoy ansioso o estoy preocupado también por querer más, porque eso es lo que hace el sufrimiento.
O sea, alguien quiere dinero, trabaja, lo tiene y ahora sufre porque lo tiene que cuidar. Y luego después sufre porque quiere más y ya se enfermó. Entonces, la otra cosa es cómo entender que hay un punto de equilibrio que se llama, lo que Buda decía, que hay un camino medio. Es el camino correcto para vivir, es el camino del medio. Entonces, ni tanta pobreza, ni tanta riqueza, ni tanta grasa, ni tanta azúcar, ni tanta sal, ni tanto picante, ni tanto ácido, ni tanto amargo, ¿no? O sea, debe haber un punto de equilibrio en nuestra comida, que es donde empieza ahí el desequilibrio. Si estamos comiendo equilibradamente con los sabores, los 5 sabores que conocemos en dominancia, que estén en equilibrio en nuestra dieta, con eso uno se mantiene en estado de salud, con esos. Y no necesitaríamos otra cosa. Comer un poquito de picante, un poquito de sal, un poquito de azúcar, pero la gente come mucho picante, mucha sal o mucho dulce o mucho ácido. Hay quienes le echan mucho limón a su comida, hay quienes le echan mucha sal, hay quienes le echan mucho azúcar, hay quienes le echan mucho picante o mucho limón, ¿no? Entonces, pero muy poco le echan amargo, que ese es el sabor que está relacionado con la felicidad, ¿no? Con la alegría de vivir. Entonces todo el mundo le pone más picoso, más sal, más limón, más azúcar. Entonces, ¿cómo entender que esta forma de equilibrio te permitiría también hacer que el cuerpo se mantenga en un estado armonioso y no te descompensen los sabores ni las emociones? Porque entonces si una emoción está dominando, quiere decir que un sabor también está dominando. Si tiene uno mucho miedo, pues uno come mucha sal. Le echa uno sal antes de que probar la comida, uno le echa sal. O hasta se hace un taco de tortilla con sal, ¿no? Uno de esos rollitos así, recién hechas, le echa sal, ¿no? Claro que le van a saber rico y todo, pero porque el sabor salado tiene que ver con el miedo y tiene que ver con el riñón, tiene que ver con la vejiga. Y si vamos más profundo, tiene que ver con el hueso. Y si vamos más profundo, tiene que ver con el cerebro. Entonces, no hay nada suelto, todo está muy relacionado, el cuerpo es una maravilla, es algo de lo más complejo y de lo más simple a la vez que tenemos. O sea, es simple porque aquí está, pero complejo porque tiene un funcionamiento muy, muy fino, ¿no? O sea, ¿cómo es que hace ese cuerpo un bebé, o un esperma, o un óvulo para generar un bebé? Es algo muy complicado, muy fino. Y nada más los seres vivos, de cualquier especie de vivos, sean animales, sean vegetales, sean animales, o seres humanos, o insectos, tienen la capacidad de crear vida, ¿no? Entonces nosotros la tenemos, la maravilla de la vida la tenemos, que es nuestro cuerpo, y es un cuerpo demasiado inteligente, muy inteligente. Por eso lo agradece mucho el cuerpo cuando uno le da calma, cuando uno lo medita y uno estabiliza esa condición interior, lo equilibra. Y eso da chance o da oportunidad o permite llegar a una conciencia que se vincula con el universo. Y luego ya algo más profundo es llegar al desarrollo espiritual. Y entonces ya ahí hablamos de un proceso más complejo, pero que involucra al cuerpo. El cuerpo es el espacio donde el espíritu habita. Y entonces si nosotros cuidamos el cuerpo, el espíritu puede desarrollarse mejor y puede crecer mejor, porque el espíritu viaja en el tiempo, ¿no? Es una condición temporal y no tiene tiempo absoluto, sino que tiene un tiempo de transición de un lugar a otro y tiene memoria. Entonces, yo creo que la meditación llevada bien, así por fases, pues permitiría un día llegar a un desarrollo espiritual de la condición humana diferente a la que conocemos. O sea, que todo el mundo entienda cómo es y qué es y cómo vive su espíritu al interior de su cuerpo es una cosa que quizás aspiramos como condición humana. Pero, ¿quién se Bueno, ocupa de eso? ¿No? nos comentan, doctor, muchas Sí, gracias por lo que nos comparte acerca de la espiritualidad, de esta parte de aquietar el corazón, el alma, el espíritu, ¿no? El lograr el equilibrio y también a través de la meditación, fortalecer la compasión, la tolerancia, la inclusión, la gratitud, el amor, ¿no? Como esta plena conciencia. Em, Me gustaría compartirle una pregunta que nos dejaron, que sí, me parece que ocurre sobre todo al inicio cuando empiezas a meditar, que surgen pensamientos.
y que da la sensación de que estos pensamientos, pues, te van llevando a otros lugares y es difícil al inicio a quitar la mente. ¿Qué le podemos decir a Claudia Reyes, que dice que es muy complicado mantener la mente en blanco, nos dice? Sí, la idea quizás no es tenerla en blanco. La idea es tenerla ocupada en esta condición de respirar, de contar y mantener la postura. Que en eso se ocupe la mente y no pensar. Y si llega un pensamiento, uno no le hace caso, lo deja a uno que pase. Y viene otro y uno lo deja que pase. Al principio es complicado porque, nosotros decimos que la cabeza tiene zapatos, entonces camina sola, ¿no? La cabeza y se da uno cuerda solo, pero uno insiste, se mantiene y empieza uno a aquietarla. Y empieza uno a encontrar que hay un principio de armonía que tiene que ver con mi forma de ver el mundo y con mi forma de cómo hago las cosas. Y tiene que ver con el respeto a la vida, a los otros. Es descubrir que soy un ser humano más complejo de lo que me han dicho que soy. Y en eso le apostamos. O sea, hay un ser humano que tiene una gran, gran posibilidad de construirse como un individuo que puede guiar a otros, que puede ayudar a otros a despertar o a hacer una vida más digna, ¿no? Entonces, por eso cuando hablamos de meditación, hablamos de esta práctica que te permite descubrir la bondad o la grandeza de un ser humano. Es que un ser humano es algo maravilloso. Eh, Quizás me voy a ver como entre cursi y romántico, pero no. Un ser humano es algo muy maravilloso que tiene una gran capacidad de poder hacer cosas que él no se ha dado cuenta o ella no se ha dado cuenta. Pero cuando uno medita y uno limpia la cabeza, decimos, limpia la mente, la quietas la mente, entonces aparecen cosas que están ahí. Y puedes tú decir, puedo hacer esto, lo puedo entregar a la sociedad, lo puedo entregar a la humanidad, lo puedo entregar a mi amiga, mi amigo, mi esposa, mi hija, mi hijo, se lo puedo entregar a quien yo quiera. Pero eso es un descubrimiento, como se dice en el budismo, encuentras tu verdad. Entonces, por eso la sentarse al principio puede ser muy difícil y es como que la mente te dice, como un diablito que está ahí, que te dice, vete de aquí, ve, tú puedes estar en tu casa, ¿qué estás haciendo aquí con estos locos? Y no vas a pasar nada, tú vete allá. Mira, con tu control remoto le cambias a lo que quieres, busca la película que quieres y ahí te diviertes unas palomitas y ya lo hiciste. Ya déjate de estar sufriendo, porque al principio es como un sufrimiento. Padeces estar ahí sentado y padeces que la ansiedad te empieza a ganar. Pero no, empieza uno a respirar y a respirar y a tranquilizarse, y se respira, y viene la calma. Después de unos días, la calma llega. Y te das cuenta que hay cosas que no tienen sentido, y que si no haces tal cosa no pasa nada, y que si haces tal cosa tampoco pasa nada. O sea, la vida es un poco más compleja de lo que la mente te dijo que era. Y entonces, en todo caso, lo que tienes que hacer es ocuparte de tu proyecto personal. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué es lo que estás planeando con tu proyecto personal? ¿Vas a construirte una vida diferente, una casa, un coche, un viaje, un estudio? ¿Vas a estudiar un doctorado, una maestría? ¿O vas a estudiar un diplomado? ¿Vas a estudiar un curso? O sea, la vida te ofrece muchas cosas, pero hay gente que no las toma, hay gente que no las ve, que es peor. Hay muchas anécdotas para demostrar eso, de que fíjense, una vez cuando, no sé si creo que si lo conté, pero si ya lo conté, no me disculpan, pero por ejemplo, en el Sendo vino un chico, estuvo 4 meses ahí y a los 2 meses, por donde uno pasa para entrar al Sendo es un caminito, está unos 5 o 6 metros, y a un lado estaba un arbolito. Y tenía meses pasando por ahí, 3 meses, y nunca vio el arbolito hasta que le dije: "Oye, vamos a poder hacer". Dijo: "¿Cuál árbol ese que está ahí?". Dijo: "¿Cómo? No lo he visto, ¿cuándo lo pusieron?". Digo: "Ya tiene tiempo, antes de que tú llegaras ya estaba ahí". Es así lo mismo, un maestro que fue a buscar un árbol para hacer un mueble con ese tipo de madera, caminó al bosque, no lo encontró en 2 semanas, regresa y a un lado de su casa estaba el árbol. O sea, no era necesario, por eso se dice, no es necesario ir lejos para encontrar tu verdad. Tienes que ir a tu vida. No busques afuera, busca adentro.
y busca adentro y siente cómo se abre tu pecho cuando meditas, siente cómo el entendimiento se expande y déjate fluir. El agua que no fluye se pudre, acuérdense de eso. Y entonces el agua nunca va para atrás, siempre va para adelante. Eh, hay, una, hay una frase en el budismo que dice, el, el río nunca viaja para arriba, nunca. Siempre va hacia adelante y no tiene obstáculos. ¿Por qué? Porque si hay una piedra o hay una roca o hay una roca enorme y una piedra chiquita, lo que hace el agua es solamente sacarles la vuelta y seguir. Es todo. No se lo compliquen, no dice, no, yo no voy a avanzar si no quitan esa roca, ¿eh? Yo de plano no voy a ir, ¿eh? No, no hace eso. Los únicos que hacen eso son los humanos necios, los tercos, los obsesivos, los protagonistas, los enfermos de poder. O sea, quieren hacer eso. Pero una persona ordinaria como nosotros diría, bueno, pues le sacamos la vuelta, hombre, y ya seguimos. Ya, no lo compliquen. Vivir eso es vencer la ignorancia. O sea, uno va haciendo lo que corresponde en la vida, ¿no? Yo hoy estoy aquí hablando pues estoy hablando de eso y voy a hablar de eso y voy a platicar de eso, pero no voy a salirme de eso para hablar de cosas que no son. O sea, lo que toca hoy, hoy toca. Eso hablamos. Hablamos ya bastante de meditación, podemos hablar entonces ahora de la salud. Entonces, y aunque ya hablamos una parte, pero hay que hablar expresamente de la salud. Las sociedades modernas tienen una característica importante. Todos los individuos salen estresados, son estresados. El trabajo es estresante, las relaciones humanas son estresantes, ir a la escuela es estresante, porque todo hay que competir. Entonces la gente compite permanentemente. Hasta los conductores de coches quieren ganarle al otro, y pues chocan, se pelean, se bajan, se golpean. Y todo por nada, porque al final no pasa nada. Bueno, sí les pasa, ¿no? Se lastiman ellos, algunos mueren, pierden la vida, otros son maltratados, otros perdieron su coche, otros perdieron algún familiar. Entonces, cuando la vida podría ser más sencilla, más leve y hacer las cosas que tengo que hacer, pero la sociedad contemporánea es una sociedad altamente competitiva y busca el éxito. Los individuos buscan el éxito a como dé lugar. O sea, hay que pasar encima de otros para tener éxito, según esa lógica. Y nosotros decimos, no, lo que hay que hacer es empezar a ver que los otros son gentes igual que nosotros y andan buscando algo igual que nosotros. Por eso hoy día se dice que debemos de hacer sinergias. O sea, busquemos nuestros pares o busquemos nuestras gentes que podemos dialogar. Porque a ver si se fijan, muchos diálogos de las personas son ácidos y son corrosivos entre ellos, se agreden, se dicen verbalmente, pero no hay nada constructivo, es así como un diálogo de sordos ahí, pero es como de envidias, como de celos, como de por qué a él o ella y yo no, por qué, o sea, hay que ver qué están haciendo, por eso cuido lo que hago, cuido lo que pienso y cuido lo que como, tiene que ver con eso, porque si no cuido lo que como, obviamente no estoy fuerte, no estoy al 100. Pero si tampoco cuido lo que pienso, quiere decir que cualquier tontera voy a pensar y voy a decir, y en una relación humana con otro voy a decir tonteras y voy a verme como el más papita de la relación, o como el más tontito, o el que menos idea tiene, o el que es medio inoportuno haciendo comentarios ácidos, ¿no? Entonces uno diría, pues a esa gente le falta más trabajo, le falta tener más entendimiento. Y hay gente que hace cosas que no son, que no son las correctas para hacer, pero piensan que sería lo correcto y hacen eso. Lo único que hace es que, pues, hay gente que ya no los busca, hay gente que ya no los frecuenta, hay gente que los borra de sus WhatsApp, hay gente que ya no ni les dirige la palabra, ni les habla. Pero tiene que ver con esta acción. Y ahí es donde empieza el problema de la enfermedad. Ahí uno empieza a perder el equilibrio. Porque pues ya nadie te habla, o ya nadie te busca. Algo hiciste que ahuyentó a los otros, o lastimó a los otros, o no hizo que hubiera empatía con los otros, ¿no? Entonces, hay un proceso ahí que empiezo a sentir soledad, vacío, tristeza, no hago socialización, o si socializo siempre es algo mal,
sea, tiene que ver con este proceso de cómo es que la sociedad me permite relacionarme con los otros. Si somos compañeros de trabajo, puede ser que hablemos del trabajo, pero llega un punto donde el trabajo se acaba. Entonces, bueno, luego nos vemos, ¿eh? Porque tengo cosas que hacer. Ya. Y ese diálogo duró 3 minutos, 5 minutos, no duró 2 horas ni 3 horas. ¿Por qué? Porque no hay empatía y la gente se empieza a aislar. ¿Qué hacen? Bueno, se meten azúcar, se meten drogas, se meten alcohol, se meten a tener mucho sexo o se meten a refugiarse en el trabajo. Y el resultado es que se la vida se va perdiendo. Y cuando menos piensan, ya tienen un problema. Un acrónico, un cáncer, un tumor, un quiste, un problema con sus rodillas, un problema con su cuello, un problema con sus brazos, o un problema con su vida sexual, o un problema con el corazón. O sea, se va complicando el cuadro se va complicando. Entonces ahí nosotros decimos que si alguien medita en esa circunstancia, puede tener paz, puede tener salud, puede tener un poco más de observación de su vida y aprender a cuidar lo que dice o a cuidar lo que hace. Y eso da un punto de equilibrio. Y eso es salud. Porque no quieran hablar de la salud solamente cuando hay una enfermedad. No, hablemos de salud cuando todavía no hay nada de eso y podemos tener un gran equilibrio sobre nuestra vida y podemos dirigir nuestra vida. Eso es una gran condición de la salud. Es que hay gente, bueno, uno lo ve en el consultorio, hay gente que nunca, nunca se ha sentido bien. No sabe lo que es sentirse bien. O sea, no lo sabe. Cree que está muy bien cuando se echa un refresco gaseoso y lo siente así como rico, dice, ah, esto es felicidad. No es cierto, o sea, no hay tal. O cuando se echan unos alcoholes y dicen, se sienten así medio desinhibidos y piensan que eso es la felicidad. Tampoco lo es. O alguien que se masturba o tiene una vida sexual, un acto sexual así ocasional y piensa que eso es la felicidad. Tampoco lo es. Sino que tiene que ver con el proceso de cómo construyo mi forma de vivir con relación a otros. O sea, cómo incorporo a los demás en mi proyecto, en mi forma, y genero un ambiente saludable. Si en la casa llego y todos los hijos se esconden, algo no está bien. Si llego y nadie me saluda, pues algo no está bien. Y si yo soy el jefe de la casa, o el papá, o el proveedor, o como quieran verlo, entonces, y todos huyen y se esconden, o nadie te saluda, o dicen, ya llegó este latoso. Ahorita voy a empezar a decir que por qué no lavamos los trastes, que por qué no barrimos, que por qué no tendimos la cama, que por qué no, que por qué. Y uno dice, bueno, pues es que hay cosas que se tienen que hacer en la vida cotidiana. O sea, yo cocino y lavo los trastes, y como y lavo los trastes. Y si no lo ensucié yo, no importa, yo lo lavo. Porque esa es otra condición. Y eso es estar sano mentalmente. Eso es estar sano, no solamente sentirse pleno, así ir al gimnasio y echarte tu proteína y sentirte así todo mamey y decir, no, pues yo estoy bien chido. Pues no, porque mentalmente puede ser que sea yo muy débil, no tengo carácter, no tengo voluntad, no me decido. Entonces no hay un buen equilibrio. O sea, no se trata de estar formado en el cuerpo y débil en el cerebro. Se trata de buscar un punto de equilibrio. Entonces, tengo el carácter, tengo el temperamento para hacer las cosas y tengo un cuerpo equilibrado. No está deformado, no tiene tal crónica degenerativa, no le duelen las rodillas a los 60, ni a los 40, ni a los 50. Entonces, quiere decir que hay un trabajo de por medio. Entonces, eso es el que da un punto de equilibrio. Y ahora, si a eso le agrego la meditación, entonces quiere decir que me voy a potencializar en términos de salud y en términos de longevidad. Uno puede llegar a viejo, más viejo, bueno, yo ahorita estoy ya en edad de los pensionados, ¿no? Pero me siento muy bien. Y digo, creo que si sigo este ritmo puedo llegar a los 100 o 120. Me mantengo así, haciendo trabajo, el cerebro tiene que estar activo y si no está activo se atrofia como cualquier músculo. Entonces hago respiraciones, meditación, como más o menos bien cuidado y entonces no odio a nadie. Entonces no debería desarrollar una enfermedad crónica o un cáncer. Que nadie esté exento, no estamos exentos porque hay otros ambientes, hay otras condiciones en el ambiente, que puede ser el plomo, los metales, los pesticidas, los herbicidas, los colorantes de algunos alimentos.
O sea, la probabilidad es muy alta, pero uno tiene que buscar que sea menor. Y si yo trabajo haciendo meditación, si trabajo cuidando lo que como, y cuidando lo que pienso, y cuidando lo que hago, entonces es muy probable que la probabilidad la aleje. No fumo o no tomo, ¿no? Entonces la probabilidad la alejo más, porque alejo la probabilidad de un accidente, alejo la probabilidad de un cáncer, alejo la probabilidad de que algo me suceda si es que tomo o si es que fumo. O sea, me acerco a una condición de riesgo. Pero si no, la probabilidad es menor. No me acerco a esa condición de riesgo y eso es cuidar la salud. Y eso es mantenerse en un buen estado de salud. Y entonces no digo, ay, estos fulanos y sutanos son unos quién sabe qué. No, una cosa es que hagas una broma en relación a lo que está pasando y otra cosa es que tú te lo tomes en serio y puedas lanzar vituperios y hacer algo violento con las cosas y pues eso ya cambia porque entonces se ha perdido el sentido, ¿no? Porque la otra cosa es que aceptamos que somos seres humanos que comparten con otros y necesitamos a otros. Yo necesito de ustedes y ustedes necesitan de mí, yo necesito de mis otros amigos, ellos necesitan de mí, todos necesitamos de todos en esta sociedad. El problema es, ¿cómo entiendo eso que necesito de todos? ¿Los voy a usar? ¿Voy a compartir? ¿Voy a ser solidario? ¿Voy a ser cooperativo? Y voy a desprenderme de cosas para no enfermarme. Hay un ejercicio que nosotros decimos, Sí, sería bueno que vieran su ropero y sus cosas que tienen ahí guardadas de muchos años y limpiaran y tiraran o regalaran o dieran a gente que lo ocupa, porque ustedes ya no se lo van a poner. Entonces, eso es una lección de salud, sí. porque te desprendes de cosas que no te sirven para vivir, ¿no? Entonces, yo creo que ese sería un buen ejercicio de decir, bueno, pues puedo regalar esto y se lo voy a regalar a alguien que lo use o a alguien que lo valore de otra manera, ¿no? Y no tengo ahí guardadas cosas que no sirven para nadie. Y eso es una forma también de salud, de limpieza de la casa. Una cosa es limpiar el cuerpo, por ejemplo, ¿cuándo limpiaron su intestino la última vez? ¿No? A Nos ver, decía la vez pasada, doctor, que, podríamos estar, por ejemplo, hasta una semana en ayuno, sí, sí, ¿o cuánto tiempo recomienda para estar en ayuno? a veces con un día o dos, un fin de semana para que no hay trabajo o que están en casa, en un sábado, desde el viernes en la tarde ya no cenan y entonces hasta el domingo en la tarde ya pueden, a mediodía ya pueden comer algo. Con ese tiempo se limpia el cuerpo tomando algún té para limpiar el intestino o comiendo alguna fruta o una monodieta o algo de verdura. O sea, depende de cuál sea el objetivo de nuestra limpieza, ¿no? O sea, hay otra forma más sencilla que sería haciendo un enema intestinal, o sea, un lavado intestinal. Y lo haces y rápido la energía sube, porque el intestino se quita o se limpia de mucha toxina que está ahí a veces almacenada, porque hay gente que tiene muchos fogazos en su boca y sabemos que eso viene de intestino grueso. Quiere decir que Oh, hay residuos de alimentos que ya se descompusieron, que ya tienen mucho tiempo, y más si son estreñidos, o gente que no evacúa un día bien, ni otro día, y así, ¿no? La idea es evacuar una o dos veces al día, cuando menos, bien. claro. Ya si comen un poquito más, bueno, pues otra evacuación más. Pero hay gente que no evacúa un día, ni dos, ni tres. Hay gente que dura 7 días, 8 días sin evacuar. Entonces, esa gente está muy intoxicada. Su piel se mancha, huelen a excremento, tiene una halitosis, ¿no? Y luego le va a doler la cabeza, la sangre se intoxica. O sea, es muy complicado. Sí, Entonces, la idea es muy sencilla. Limpiamos el cuerpo, puede ser con un té, puede ser con una verdura, puede ser con una fruta, y lo limpiamos. Y eso hace que se revitalice el cuerpo. Por eso las células se pueden oxigenar mejor porque van a eliminar toxina y claro. uno puede tener un mejor estado de salud. Entonces, si después uno come bien, después de eso, uno come bien,
no necesita enemas, porque ya está comiendo bien. Pero hay gente eso. que, pues, le entra desde una hamburguesa a los tacos de suadero, o a los de pastor, o tamales, o lo que sea, pero del diario, o sea, con mucha frecuencia, pues, obviamente tiene un intestino lleno de residuos fecales de mucho tiempo, porque no hay fibra, y uno debe comer verduras y frutas, y eso limpia el intestino, ¿no? Si Claro, nosotros vemos a los bueno, yo tengo aquí unos perros, y uno los observa, y ellos van y comen pasto. Y comen pasto para limpiar el intestino de que no guarde residuos. sí, Pero nosotros podemos comer verduras y limpia el claro. intestino para evitar que haya restos de O comida o ahí no bien. o nopal licuado, ¿no? Ándale, También. también. Sí, también Sí, se no, puede. Sí, el nopal es si se come crudo es mucho mejor, porque sí. tiene la baba esta que es muy buena para hacer que el cuerpo empiece a tener más motilidad y limpia el colon, y lo limpia porque lo limpia, ¿no? Mm, sí, sí, sí. Doctor, estamos casi en el tiempo que podemos durar en el programa. Solo para cerrar un poco lo que nos ha compartido, alguna conclusión y, preguntarle también acerca de los estudios, porque usted tiene un instituto, yo no sabía, pero hay, conozco a Alma Lugo, justamente me compartía que tiene, estudios ¿es de maestría en donde, se Sí, van incluso a vivir los estudiantes por allá? Compártanos un poco, ya que en Simisae, pues, contamos con más de 100 psicólogos que seguramente quieren, formarse pues, en lo que usted imparte. bueno, nosotros, estamos aquí en San Juan Teotihuacán, y hicimos un instituto que se llama Instituto de Investigaciones Hawái, y está enfocado en 2 campos. Uno, en investigación del cáncer, que es la maestría, y ahí se estudia a las gentes que tengan un tipo de cáncer, por ejemplo, puede ser cáncer de mama, o de útero, o de pulmón, o de estómago, o de riñón, o de el problema que sea Alzheimer o Parkinson. Entonces, el estudiante lo que va a hacer es tomar una muestra de 15 enfermos y los entrevista de sus historias de vida y luego saca cuáles son las constantes o cuáles son las categorías que los cruzan y entonces busca una explicación al hecho. Ese es como el objetivo de la maestría. Y el Mm, otro, el doctorado, es hacer un programa de prevención. Ya se investigó cómo es el cáncer, cuáles son los procesos y ahora hay que hacer un taller, hay que hacer una práctica, se diseña una práctica para trabajar, por ejemplo, el cáncer de mama. Si encontramos que todas las jovencitas de 17, 18 años, 20 años, supieran esto que sucede, por qué se enfermaron las otras mujeres, si lo supieran, podrían entonces prevenir algunas cosas, como no dedicarse su vida a los otros, sino dedicar también parte de su vida a ellas. Cuidar la comida, reconciliarse con papá y con mamá, no tener un problema de muchos alimentos de proteína animal, no consumir muchos alimentos de proteína animal y moderar, regular. Casi no hay verduras en la dieta de esos pacientes, casi no hay. Entonces, educar a comer vegetales, a comer fruta y a tener una práctica. Que tengan una práctica. Si fuera meditación, sería excelente. Hacer 20 minutos, media hora, una hora de meditación. Y la otra es valorarse, respetarse, saber que son valiosas esas mujeres. Las mujeres son uno de los seres vivos más perfectos que hay en la naturaleza en términos de cómo es que está estructurada para poder dar vida, ¿no? O sea, no hay nadie que lo haga así tan bien, ¿no? O sea, es una cosa maravillosa. Pero, ¿cómo es que ellas mismas no lo ven? ¿No? Esas mujeres no lo ven, no se alcanzan a ver que son excepcionales y deberían de cuidarse, quererse más, ¿no? Es cuidarse su comida, cuidar su vida sexual, cuidar su vida amorosa. Ese tipo de cuidados que parece ser que no son valiosos, no, son muy importantes, porque en las investigaciones hemos encontrado que esos son problemas centrales, que no se quieren, que no se cuidan, que se abandonan, que no comen bien, que tienen una colitis aguda, que tienen gastritis severa y que no se cuidan. Entonces, por lo tanto,
el cuerpo se va deteriorando. Entonces, muchas de ellas desarrollan anemia, y cuando se desarrolla anemia, las células no se oxigenan bien porque la hemoglobina baja mucho. Andan siempre en 10, en 11, o algunas hasta en 9, y lo asombroso de eso es que andan caminando. Entonces, Sí, ¿cómo cómo entender que ahí hay una práctica que deberían de retomar para poder construir una vida mucho más sana y mucho más longeva? Antes, fíjense, antes, las mujeres que tenían 10 hijos, 8 hijos, son las que viven 90 años, o son las que viven más, que tienen muchos hijos. ¿Por qué? Porque su ciclo menstrual no se presentó durante muchos años. Y cuando se tiene un ciclo menstrual muy abundante, se está perdiendo mucha energía. Permanentemente se está perdiendo mucha energía, ¿no? Entonces, es mucha energía la que se está perdiendo. Por eso, hoy día, las mujeres que están en su proceso de no tener hijos, muchas, tendrían que trabajar para que sus ciclos menstruales fueran menores y tuvieran una okey. mejor calidad de vida y no tuvieran riesgo de debilitarse o de enfermarse, ¿no? Eso es muy importante entender ahora que las mujeres tienen otras posibilidades, pero pues es que hay que vencer la ignorancia de vivir o vencer la ignorancia de ser una mujer que solamente es para reproducir y no, sino que es para vivir y disfrutar una vida y dar vida si es que va a dar vida. Pero si no va a dar vida como con un hijo, puede dar vida a otros, ¿no? Puede encauzar, orientar, investigar, hacer propuestas para otros, ¿no? Entonces, yo creo Sí, que desde el campo que sea, se pueden hacer cosas y con los hombres pasa lo mismo. Por ejemplo, todos los hombres que tienen cáncer de próstata, que son la número uno a nivel nacional, que está matando a los hombres, pues también ellos no se cuidan y muchos de ellos pues están abandonados. Son, son los que batallan mucho para la vida porque tienen que mantener una familia. Por eso ya muchos hombres ahora ya no quieren tener familia, sí, porque ya no quieren ser proveedores, ¿no? Ya no se quieren casar. Tenemos una generación de hombres de 40, 50 años solteros. No quieren ya tener hijos ni compromisos, porque pues lo que vino, lo que vieron quizás de sus padres no era algo alentador, ¿no? Porque son hombres que murieron muy jóvenes, porque se dedicaron a sus hijos y se enfermaron de el pulmón, del riñón, del hígado, porque se refugiaban en el alcohol, porque fueron violentos, ¿no? Entonces, hay un problema, ¿cómo es que da un proceso de la vida de los hombres y las mujeres? Entonces, en el doctorado lo que hacemos es formar una estrategia o hacer una estrategia de prevención de cualquier campo que el investigador haga, ¿no? Entonces, y pues recibimos de todo tipo de profesionistas, tenemos psicólogos, antropólogos, sociólogos, médicos, acupunturistas, sí, gente que estudia como el campo de la salud, que son los acupunturistas de ahora, que están de la universidad esta reciente del Estado de México. Algunos también estudian sobre ese campo y otros más que están metidos en el proceso de la filosofía o de la historia y también se quieren meter al campo de la salud, ¿no? Porque la idea es que sea transdisciplinario. El doctorado sí. se llama Estudios interdisciplinarios del cuerpo, ¿no? O sea, entonces tocan las más disciplinas que se puedan, ¿no? Entonces, por ahí es donde estamos haciendo el trabajo. Y Pues, pues, muchísimas gracias, doctor Sergio López Ramos. La verdad es que el tiempo es insuficiente para escuchar todo lo que nos tiene por compartir. Le agradezco mucho que haya aceptado la invitación. Esperemos que nos dé la oportunidad de seguirlo escuchando en algún otro programa. Y bueno, pues gracias, gracias por todo lo que nos está compartiendo. Estoy segura de que está tocando a muchas personas y parte de lo que usted está compartiendo cambia las vidas. ah, Muchísimas gracias. bien, Gracias, pues doctor. gracias a ustedes por invitarme y, cómo no, trataremos de coincidir en otro momento. Bueno, Gracias, le mandamos un gracias. abrazo y les mandamos un abrazo a todos ustedes. Gracias por compartir el programa. Gracias a todos por sus comentarios. Estaré ahí respondiéndoles cualquier duda que tengan. Muchísimas gracias. Hasta la Gracias. siguiente. Bueno. Cuídense.